¿Qué tal, Milton? Buenas tardes. Hola Joel, ¿cómo andas? Muy bien, pues aquí ya jueves, casi terminamos la semana. Y qué mejor manera de casi cerrar la semana que con un buen video, ¿no? Con otra plática cripto, Otra cripto conversación. Crypto Talks. ¿Podríamos llamarla conversión críptica o no queda? Conversación criptográfica. Sí, hay varios juegos de palabras que podríamos hacer. Son Eh, pláticas cripto, las Crypto Talks. ¿No? Crypto Talks, muy bueno, muy bueno. Creo que Si le quieres iremos poner un nombre, progresando semana con semana en los nombres designados, ¿no? Para estos espacios. ajá. Pero bueno, para todos los que nos ven en redes sociales y en YouTube, bienvenidos una vez más al nuevo episodio semanal. Y bueno, el tema de esta semana va a ser un poco más fundamental. No sé qué opinas, Milton. Tal vez, ¿qué palabra usarías tú para describirlo? Sí, sí, finalmente el tema que vamos a tocar, que si bien estamos dentro ya del entorno cripto, hay que regresarnos a la historia y un poco, porque no podemos abarcarlo en media hora, que es el tiempo que tenemos eh, presupuestado, pero sí hay que entender la parte fundamental, que es un poco la historia del dinero, ¿no? Así es, la historia del dinero. ¿Qué título, no? Es un título que contiene mucho, como bien comentaste, que es realmente imposible cubrirlo con profundidad en 30 minutos, pero podemos hacer un breve resumen. He Digamos, escuchado, he escuchado podcasts, particularmente de Spotify, y se avientan 2 horas y media, incluso podcasts hasta de 3 horas, y justamente tengo fresco este dato porque hablan exactamente del dinero, ¿no? Y a través de eso es que he aprendido que Austria tuvo un papel fundamental, relevante en el tema de la economía. Tal vez no tanto el dinero, ahora que medianamente recuerdo, pero sí tuvo no sé a través de quién, o sea, obviamente todo recae en personas, ¿no? Pero esas personas, ¿quiénes eran? Si eran economistas, si eran parte del gobierno, no sé, no desconozco, pero me parece que Austria es una parte fundamental del sistema financiero como lo conocemos. ¿a qué te refieres? El diseño. La verdad es que así tengo el conocimiento muy vago de esto, ¿eh? De verdad. O sea, no quiero, por eso no quiero adentrarme mucho en esto, pero sé que he escuchado, y no solamente una sola vez, sino en diferentes ocasiones, que Austria tiene, creo que hay alguna parte que está diseñada o que funciona de acuerdo a cómo lo plantearon hace muchísimos años los austriacos. ¿Por qué? No sé, tendría ya que regresarme más a la historia de por qué toman como referencia a los austriacos. Sí, yo tendré que desempolvar un poquito mi libro de economía, pero pues sé de Austria y en esa área, en esa disciplina, pues recuerdo que está la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Muchos pensadores sobre ese tema. Pero bueno, ya será para otra ocasión, Sí, para después de desempolvar esos libros, ¿no? Pero sería un buen tema de conversación. sí, Vamos a dejarlo pendiente para la próxima. No, creo que nos iríamos mucho antes de Austria, ¿no? En esta conversación, muchísimo antes. Me atrevería a decir hace varios miles de años, eh, tal vez hasta varias decenas de miles de años, probablemente. ¿Y a qué nos referimos? Pues es la historia de la humanidad, ¿no? Parte fundamental de la sociedad es la relación con los bienes tangibles. Bueno, y también los servicios en medida, ¿no? Pero creo que eh, el común denominador de ambos conceptos, pues es un medio de intercambio, ¿no? cambio de valor. Un intercambio, sí, es un medio de intercambio, es un canal de intercambio, un intercambio de valor. Y originalmente, pues eran trueques, ¿no, Milton?
Totalmente. Creo que ese intercambio de valor inicia con los trueques, de donde incluso se intercambiaban piedras, conchas, semillas. O sea, había, incluso todavía, si te vas a los países más pobres de África, todavía se intercambia el ganado, porque no hay dinero. Entonces, ahí podemos dimensionar cómo hemos evolucionado. Nosotros, evidentemente, desde México no tenemos una problemática de ese tipo, y qué bueno, pero los africanos en esos países o en esas zonas tan pobres o extremadamente pobres, que todavía usen el medio como el medio de intercambio de valor, el trueque, a través del ganado. Y aparte, bueno, no nos vamos a meter en la parte de los usos y costumbres, ¿no? Pero la realidad es que siguen usando el ganado como medio de intercambio. Entonces, imagínate el rezago que tienen esas comunidades. Sí, ¿cuál? Creo que la ventaja bueno, no ventaja, pero la característica de un trueque de animales, bueyes, ganado, cualquier tipo de Y básicamente animal, es eso. sí, cualquier tipo de animal utilizado para la ganadería, pues es que es de valor en esa sociedad, ¿no? Es una característica de un medio, bueno, justo las palabras que usaste, ¿no? Transacción de valor, me parece que eran Intercambio de valor. intercambio de valor. Yo utilicé la de, ¿cuál? Método de intercambio, algo así. Creo que esto es relativo en la sociedad, ¿no? Si nos remontamos a muchos años atrás, estamos hablando de miles, decenas de miles de años, tal vez el que te cambien un pedazo de oro en el Ártico no valía nada, comparado a que te cambien unos pescados con los esquimales, me imagino, ¿no? ¿Para qué querían oro, no? O por ejemplo, sí, ganado en África, pues yo creo que les sirve más que un diamante, ¿no? Y creo que lo hemos visto en algunas películas incluso, ¿no? De medio modernas, ¿no? De Hollywood, ¿no? De que, o sea, pueblos en África o en algún lugar recóndito del mundo que tienen minas de diamantes y llega un turista y se las regalan, ¿no? Toma, ¿no? ¿Por qué? Porque no es de valor para ellos, pero otras cosas sí serían de valor. Entonces, para definir ese método de intercambio o intercambio de valor, pues hay que definir el valor relativo a la sociedad. Justo por eso el trueque ya no existe, porque está limitado, y está limitado a entornos muy pequeños, donde incluso dentro de los entornos pequeños, lo que sucede es que pues tú me puedes traer, yo tengo una necesidad, pero esa necesidad no es igual a la tuya. Entonces, lo que tú me traes posiblemente no me sirva, pero tú sí necesitas lo que yo tengo. Entonces, ¿cómo encuentras ese punto de equilibrio a través del trueque? Es muy complicado, porque lo acabas de decir, los diamantes no necesariamente para todas las personas valen exactamente lo mismo. Entonces, puede valer más mis pastillas, sin hacer comercial, mis pastillas para la migraña, pueden valer más que una computadora. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una necesidad que tengo que ayúdame, Joel. ¿Qué tienes que cubrir? Tengo una necesidad que cubrir. Y a mí no me sirve una computadora cuando en este momento me estoy muriendo de la migraña, ¿no? Por decirte un ejemplo, y tal vez un ejemplo muy burdo, pero justamente eso es a lo que lleva a que ya no haya trueques. Además, pues estamos encerrándolo en círculos muy cortos. Entonces, ya el nivel de población que tenemos, evidentemente, ya no nos permiten hacer esos trueques. Cuando la población era disminuida todavía, era más, se estilaba más hacer esto. Pero con el tiempo, pues evidentemente tienen que evolucionar, y por eso ya no existen los trueques. De repente la gente en el colectivo escuchas decir que, pues es que hay que regresar a los trueques. Pues no, ni siquiera tienes la idea de cómo funciona ese trueque. Y ya en la práctica te vas a encontrar con muchas trabas
que vas a terminar por decir que los trueques finalmente no sirven, y es una realidad, no sirven los trueques ya para una sociedad una sociedad y además globalizada, porque justamente vuelvo a mencionar los entornos pequeños. Si tú quieres, o sea, ya tus necesidades son incluso, ya no son un entorno cercano, ya traspasan fronteras. ¿Por qué? Pues porque ya quieres un producto que está hecho o que solamente te lo pueden traer de China, de Estados Unidos, de cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo vas a pagar ese producto, no? Entonces, tal vez ya nos brincamos hasta el punto actual, pero con esto podemos deducir que los trueques, pues, finalmente por eso ya no sirven, ¿no? Y de ahí nos podemos pasar ya al siguiente punto, que es cuál es la evolución de los trueques, que fue, pues, después del trueque, parece que hay otro punto, la verdad es que no lo recuerdo exactamente, pero no varía mucho del trueque. La verdadera evolución se llegó cuando llegaron el intercambio de valor con los metales. Ya estamos hablando de la plata, del oro, no sé qué otros metales se te ocurran. Cobre, bronce. Entonces ya era diferente, ¿no? Porque además ya tenían otro valor. Me parece que también hay que describir ese proceso entre trueque a moneda. Bueno, no dirá moneda, pero metal, ¿no? En forma de moneda, tal vez. Creo que a toda situación hay una nueva respuesta o solución. Y a esa nueva solución hay más problemas, entonces tienen que volver a solucionar. Luego otros problemas se vuelven a solucionar. ¿Y cómo fue esto en la historia? Pues bueno, era trueque, yo te daba 3 cabras y tú me dabas 15 plátanos, ¿no? Llegó un punto en el que los trueques eran tan variados que era muy difícil llevar la contabilidad. Y ese es el punto intermedio, la contabilidad, ¿no? Tenemos digamos, la lista mental, ¿no? Trueques sencillos, 3 cabras, 10 plátanos, perfecto. Pero ¿qué pasa si ya estamos metiéndole conchas, estamos metiéndole sandías, estamos metiendo vacas, cabras, madera, tierra, pasto? Ok, como seres humanos tenemos que desarrollar otro sistema, un sistema de escritura tal vez, ¿no? Líneas en tabletas, papel, papiro, lo que sea, ¿no? Manera de registrar, madera, ¿no? Tallones en piedra tal vez. Entonces ya diga, ok, aquí está la cuenta. Significa, ok, aquí tengo mi tableta de piedra, ya taché como 10 líneas, significa que me debes 5 elefantes, 4 cabras, 3 macetas y 10 plátanos. Ahí está tu estado de cuenta. Sí, es el estado de cuenta primitivo. ¿Y cuál es el problema? Digo, esta fue la solución, fue la contabilidad. Pero ¿cuál fue el problema? Medio complicado pagar eso, ¿no? Me debes 10 elefantes, me debes 3... No, pero pues eso fue lo que acordamos. Sí, pero pues ¿dónde los voy a sacar? Entonces ya empiezan a pensar las sociedades. Y dicen, no, ok, este es el punto inter, este fue el brinco. El brinco fue la creatividad. En cada etapa de la evolución humana, evolución entre comillas, más bien desarrollo, ¿no? Quisiera ser un poquito más estricto con la palabra evolución. Porque evolución conlleva como que un cambio irreversible. Y no hay nada, al menos que yo sepa, que nos prohíba regresar a tiempos de la edad de piedra, ¿no? Digo, otro tema, ¿no? Pero creo que ese brinco sucedió con la creatividad de la solución del problema en mano, que era contabilidad complicada, ¿no? Y para mantenerla más uniforme, se estableció un común denominador de intercambio que vendría siendo un metal, una concha, tal vez mencionamos conchas, también piedras preciosas. ¿Por qué? Y la concha tiene algo similar a la piedra preciosa, en el sentido de que es algo exótico, entre comillas, ¿no? Digo, no estamos pensando aquí en una sociedad en la playa, ¿no? Estamos pensando en sociedades, tal vez, no sé, los aztecas, en el centro del país, en México, que, bueno, las conchas las sacaban de los mayas o de las costas con los olmecas o, no sé, los totonacas, yo qué sé, ¿no? O sea, no era algo común de la región. Y eso es muy similar al uso de metales preciosos porque es raro. Algo que es raro es valioso. Lo común no es valioso, por eso no usamos piedritas ¿no? de dinero.
utilizamos, bueno, monedas preciosas, ¿no? Al menos en esa etapa de la historia, ¿no? Que es justo lo que comentabas, ¿no, Milton? Yo creo que nada más quería hacer esa aclaración, creo que ese fue el brinco, ¿no? Muy probablemente fue a causa de mala contabilidad, ¿no? Para todos los contadores, pues hay que darles un fuerte aplauso, ¿no? Además, como mencionas, se usaban un tipo de piedras, no podía ser cualquiera, porque además debía tener una propiedad que es la escasez. Uh-huh. Así como el oro, o sea, el oro por eso tiene tanto éxito, porque en teoría es escaso. Y bueno, pudiéramos pensar que es escaso, no se ha demostrado que no es escaso. Sin embargo, no sabemos que tenga una emisión máxima, el oro, ¿no? Entonces, y menciono esta parte específica de la emisión máxima porque va a estar muy relacionado con Bitcoin, que Bitcoin tiene como dinero, como moneda, como intercambio de valor, tiene una emisión máxima, algo que nunca había sucedido en la historia, porque aún con los trueques no había piedras, no sabías la emisión de piedras que podrías encontrar y que te servía de intercambio de valor. El ganado, las semillas, no sé, todo lo que mencionabas como productos de intercambio, pues finalmente no había una escasez. Luego viene el desarrollo, como dices. Yo sí creo que es una evolución, pues estás evolucionando como sociedad, estás evolucionando como ser humano, estás dejando atrás, o sea, sin que no puedas, sin el hecho de que no puedas volver a hacerlo, es algo que estás dejando atrás. ¿Por qué? Porque ya hay algo mejor. Entonces, yo sí creo que, bueno, desde el punto de vista sí es una evolución. Vienen ya los metales preciosos. ¿Y por qué los metales preciosos? Porque ya a través de esto trataron de estandarizar, o sea, ya no eran una gama de opciones tan grande como la parte de los metales. Entonces, empezó ya el intercambio ahora con los metales. Sin embargo, seguía habiendo un problema, ¿no? Que cada vez que la usabilidad no era tan buena. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a determinar que ese metal fuera legítimo, fuera real? No sé, muchos problemas que podía causar el tema de intercambiar este metal precioso. Entonces, ahora, en una dinámica constante, pues, imagínate el que tú tengas que estar todo el tiempo revisando que sea legítimo la piedra preciosa, ¿no? O más bien el metal. Entonces, también temas de usabilidad ya no eran tan óptimos. Y de ahí, entonces, ya viene la parte de la evolución al dinero en papel. Aquí creo que, una vez más, si bien ese fue el brinco, quisiera describir un punto medio a más detalle la trayectoria del salto, ¿no? Y esa trayectoria me parece que fue la siguiente. Ok, ya estamos usando monedas de oro, ¿no? O onzas de oro, lo que sea, ¿no? Aquí ya estamos hablando hace un par de cientos de años, ¿no? Tal vez, cuando fue ese brinco, ¿no? Porque este periodo de uso de metales preciosos, hasta donde yo sé, duró mucho tiempo. Y fue hasta hace un par de cientos de años que empezó a cambiar el asunto. Y yo creo, claro, creo que hay razones más macroeconómicas y el desarrollo de un nuevo sistema económico basado en capital, pero en parte, desde la perspectiva micro, la experiencia de los individuos me parece que se debió a la transportabilidad de la medida de valor. O sea, ¿qué tan complicado es cargar 10,000 pesos de oro en un vuelo de avión a cargar 10,000 pesos de no sé, de oro, pero en pesos? Vaya. ¿No? Es muy, muy diferente la experiencia. O ¿no? En cabras, como dices. O en cabras. Entonces, realmente vemos... tengo mis razones para no llamarlo evolución. Vemos ese progreso en función a la transportabilidad de las medidas. Pasamos de animalotes a tal vez animalitos, a piececitas preciosas y ahora a papel, ¿no? Ya estamos ahí. Muy corriente. Entonces ya era más fácil moverlo. Claro, bajo la tutela de un gobierno central. Justamente.
es el brinco, ¿no? Me parece que ese era el brinco. Toda esa problemática que se tuvo, porque además pues también las poblaciones cada vez iban siendo más grandes, entonces ya era más complicado hacer ese intercambio de valor. Entonces viene el gobierno a validar un pedazo de papel, decir, o sea, me parece que como principio estuvo bien, porque debías de tener confianza en un tercero, en el hecho de decir, ok, vamos a simplificar, vamos a optimizar las cosas, va aquí, va a ser un papel, porque finalmente es eso, es un pedazo de papel. Han evolucionado y ahora son pedazos de plástico, ¿no? Si quieres. Pero a final de cuentas era un pedazo de papel que el gobierno te decía, esto es lo que vale. Y la gente decía, ok, esto es lo que vale. Empezó a generarse confianza. Realmente el dinero como lo conocemos actualmente no tiene un respaldo más que la confianza de nosotros hacia un Estado, hacia un gobierno, hacia un banco central. Entonces, esa fue la parte que vino a resolver el gobierno o los gobernantes. Tal vez el gobierno en ese tiempo no es como nosotros lo imaginamos, como lo vemos, pero era un grupo de personas que eran los gobernantes, que eran los que validaban un montón de cosas, entre estos el dinero. Y el dinero decían, esto es lo que vale. Y por eso se genera una confianza. ¿Por qué? Entonces te quitas todos los problemas que tenías con los metales y la economía podía fluir de una mejor forma. Creo que otro punto intermedio que nos faltó comentar es ese decreto, porque es un decreto de un gobierno para darle valor a un pedazo de papel, que es un decreto, así se le dice. No sucedió de la noche a la mañana. En realidad fue un decreto que decía que este papel vale tanto en oro y lo puedes canjear cuando tú quieras, ¿no? Porque la gente no iba a simplemente aceptar que les dijeran, no, esto vale oro, ¿no? Estás loco, ¿no? Aquí está mi vida, ¿no? Mi pensión. ¿No? No te voy a aceptar un papel, perdón. Entonces lo que hacían los gobiernos era, ¿no? Que lo puedes canjear por un metal precioso, plata, oro, lo que sea. Entonces estamos dando brinquitos. En vez de darlos tan marcados, realmente si nos vemos en los momentos exactos de la historia han sido brinquitos. El siguiente shock, me parece, fue, no sin ser algo extraño, se le llamó el shock de Nixon, agosto 15, 1971. ¿Qué sucedió? Nixon unilateralmente dice, ¿saben qué? Vamos a deslindar el dólar americano con el oro, ya no es convertible. Madre, esto llevó una serie de problemas, bueno, por eso se llama el shock de Nixon, ¿no? Porque hubo, digamos, retaliación internacional a esa medida, ¿no? Que duró unos años. Pero esto fue significativo, ¿no? ¿Qué opinas, Milton? Sí, es un parteaguas en la historia del dinero porque todavía, imagínate, tú estás hablando de 1971, ¿ya cuántos años pasaron? Más de 50. 52, sí. Más de 50 años. Y todavía hay muchas personas que creen que el dinero que usan está respaldado por oro. Y la realidad es que desde 1971 no está respaldado absolutamente por nada. De hecho, cuando tú ves un billete en una imagen del dólar, su punto de partida es 1971, si no mal recuerdo. Y cómo viene en picada, o sea, lo que te está narrando esa imagen es la devaluación del dólar comparado contra ese tiempo. Entonces, sí, se rompe el acuerdo de Bretton Woods en 1971, que es que se desliga el dinero como respaldo en el oro. Y bueno, ya. Lo que sucedió, no lo conozco al 100%, o sea, todo lo que haya originado. Sí, como dices, sí sé que muchos países pues, se le vinieron encima a Estados Unidos por tomar esa decisión de forma unánime. Sin embargo, bueno, quedó establecido que el dinero no iba a estar respaldado por nada. Entonces, por esa razón, y creo que es puro sentido común, por esa razón es que los gobiernos pueden imprimir billetes literalmente todavía hace algunos años
Todavía lo siguen haciendo, pero de una forma ya no tan bestial como lo hacían, porque ahora el dinero es más virtual o electrónico que físico. De hecho, no sé si sabías, Joel, el 90% del dinero con el que conocemos es virtual o electrónico. Solamente el 10% es físico. Entonces, por esa razón es que los gobiernos o los gobernantes, los bancos centrales, pueden imprimir billetes, pueden meterle ceros y ponerle ceros al dinero y meterlos a la economía, porque justamente no hay un respaldo. Si hubiera un respaldo, estarían completamente obligados a $100, un gramo de oro, por decirlo de esa forma, ¿no? Pero ya no existe, ya no es tal. Entonces, por eso dicen que el dinero es el sistema más fraudulento que existe, o es un dinero fraudulento. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que lo crean, ¿no? Ellos mismos son los que lo meten a la economía. Y mientras tú, entre más dinero, entre más billetes haya en circulación, evidentemente vale muchísimo menos el dinero. Y lo podemos ver, ahí sí es cuando nosotros ya en este punto ya podemos ver esas malas decisiones, esas malas prácticas que tienen los gobernantes, ¿no? Entonces, no vale lo mismo tener en circulación 100 billetes que 1000 billetes. Totalmente. Creo que aquí otra pieza importante de esta historia, de hecho un par de piezas importantes, es mencionar un suceso en Estados Unidos unos 10 años después de la Gran Depresión, que fue el New Deal. El presidente Roosevelt instauró medidas para restaurar la fe en el sistema económico estadounidense, que era el capitalista, ¿no? Y ayudó a las clases medias. Hubo por varias décadas, hasta los 70s, 80s, 70s tal vez, había gran movilidad social, ¿no? O sea, era el American Dream, ¿no? Todos, era el sueño americano, todos podían llegar a Estados Unidos y cumplir sus sueños de vivir prósperamente, ¿no? Esto gracias a las políticas de los años 30, ¿no? Que fueron para justamente restaurar la fe en el sistema económico. ¿Por qué lo menciono? Porque el movimiento de deslindar el oro fue significativo de la manera en la que se transformó la economía estadounidense, ¿no? Y por ende el sistema internacional. El caso es que alrededor de los 70s empezó a concretarse un proceso de bursatilización de la economía. Creo que la manera más concreta, bueno, no es la más concreta, pero un ejemplo que podría visualizar qué es lo que pasaba aquí en este cambio en el sistema es la elección tal vez de CEOs, de directores de empresas, ¿no? Estamos hablando que en los 50s la economía estadounidense era altamente industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque gran parte de la industria de la Segunda Guerra Mundial pues, seguía ahí, ¿no? Y había muchos trabajos y bienestar social para todos. Los directores en su mayoría eran ingenieros. Vamos a poner un número, el 70%. No tengo la cifra exacta, pero es real. La gran mayoría eran ingenieros, ¿no? Ok, perfecto. Entramos ya a los 70s, 80s, y ya la gran mayoría de los directores venían de escuelas de negocios o de finanzas. Al mismo tiempo, se empieza a coquetear la idea de deslindar el oro y se concluye, ¿no? Lo que realmente permite que el objeto de una gran empresa sea mover números, ¿no? Virtuales para generar más números virtuales, que al final tienen validez oficial. Lo que es muy curioso, porque estás básicamente permitiendo a través de un sistema bancario, que creo que a partir de entonces empezó a toda marcha y la inflación se disparó desde entonces, desde la guerra de Vietnam, empezó a dispararse la inflación tremendamente, que históricamente, si analizamos las guerras, las inflaciones incrementan, pum, 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 son picos. ¿Por qué? Porque imaginémonos que todo el dinero lo gastamos en bombas y las bombas las explotamos, pum, gastamos dinero y no tiene retorno, ¿ok? Eso es inflación, por eso hay inflación en las guerras. Entonces, 60, 70 empezamos a ver inflación
se deslinda el oro y entra a toda marcha un sistema bancario que se le llama de reservas fraccionarias. Y va de la mano con la estadística que compartió Milton, 90-10, 90% es virtual, 10% es físico. ¿Por qué? Porque el sistema de reservas bancarias fraccionarias, por ley, esto es en el caso de Estados Unidos y en muchos países pues, siguen esta normatividad. Por ley el banco solo está requerido que guarde el 10% de los depósitos de las personas. El otro 90% lo puede fraccionar y lo puede invertir en productos que el banco considere viables, ¿no? Vuelvo a poner un ejemplo. El caso de japonés, en los 70s y 80s, un poquito antes de los 80s, antes de su decadencia, estaba caracterizado por seguir el esquema estadounidense de reservas fraccionarias, anglosajón, digámoslo, pero con un cambio muy específico y concreto, que había algo que se le llama en inglés window guidance. Había una decisión del Banco Central en destinar los fondos en proyectos que vean rentables, cosa que los estadounidenses no estaban de acuerdo. Decían, ¿cómo? Estás metiendo al gobierno en decisiones del banco, ¿no? Autonomía central, ¿no? Decían los gringos. Condición fundamental para un buen sistema económico y financiero. Los japoneses decían que no, y por eso se volvieron la segunda potencia del mundo. Esa es otra historia para otro día, el por qué no se dio, no se dio el crecimiento continuo de Japón. En parte porque asimilaron el modelo estadounidense. Cosa que estamos viendo hoy en día, y eso nos lleva tal vez a la siguiente parte de esta historia. ¿Dónde entra Bitcoin? Después de la crisis inmobiliaria del 2008, un grupo de cyberpunks son los que maquinan, yo creo que me los imagino en su cuartel, porque además los cyberpunks tienen un toque anarquista, ¿no? Entonces creo que también van impulsados, son una comunidad y coinciden en un montón de cosas, ¿no? Entonces, vieron este gran problema. Yo no creo que haya sido ese el único problema. Yo creo que ya lo venían maquinando de alguna forma y ese tal vez fue el detonante, porque lo que existe en Bitcoin es impresionante como para que a partir solamente de la crisis del 2008, en un año hayan desarrollado todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que ellos empezaron a crear todas estas reglas que son como reglas de negocio dentro de un proyecto de cómo iba a funcionar Bitcoin. Y entonces nace el primer dinero 100% digital creado. Entonces, que además es descentralizado, y descentralizado me refiero a que no está creado, ni interviene el Estado, ni el Banco Central, ni los bancos comerciales, nadie interviene, simplemente esa es la tecnología, y a partir de eso es como se van creando los bitcoins, porque además, por diseño, y retomo la parte, aquí ya cobra importancia la parte de la emisión máxima que venimos hablando a lo largo de la historia, pero que no vemos en otro producto financiero o en otro tipo de dinero esa emisión máxima, y en Bitcoin sí la vemos. ¿Por qué está llamado a ser oro digital? Finalmente porque tiene esa misma particularidad que es la escasez. Y la escasez se va a dar cuando se mine el último Bitcoin. El Bitcoin tiene una emisión máxima de 21 millones, lo cual que por lo menos hay otro punto interesante aquí que es total transparencia. ¿Por qué? Porque sabemos cuántos Bitcoins van a existir en todo el mundo. 21 millones y vamos como por ahí del 19, entre el 19 y el 20 millones de Bitcoins minados. El último Bitcoin va a ser minado en el 2140. Ya no nos va a tocar verlo, Joel. Seguramente. Es totalmente seguro que no nos va a tocar verlo. No hay ninguna duda, ¿eh? A menos que reencarnemos a lo largo del tiempo, podríamos a lo mejor verlo, ¿no? Pero el punto es que por diseño
se crean bitcoins cada 10 minutos. Y la complejidad para poder minar un bitcoin es cada vez más, por eso se llama criptomoneda, porque se resuelve a través o se crea a través de un problema matemático muy complejo, que es un problema criptográfico. Entonces, por eso también aquí interviene la parte de los mineros. Podemos en otro momento hablar específicamente de Bitcoin, cómo se crean, pero es un poco para que se den cuenta que Bitcoin no solamente es desarrollo de software, es muchísima tecnología, pero también intervienen otros actores, que esos actores finalmente no es nadie que lo controle. Son partes esenciales que hacen de todo un Bitcoin, de todo Bitcoin. Una parte sin la otra no funciona. O sea, la parte de blockchain no podría funcionar Bitcoin sin blockchain, no podría funcionar sin el problema matemático complejo, no podría funcionar sin el desarrollo de software, no podría funcionar sin los mineros, que son los que finalmente resuelven ese problema matemático complejo. Bueno, en fin, es una gama de elementos que tiene Bitcoin que lo componen y que lo llevan a esta descentralización, donde además no existe nadie. Esa es la parte que a mí me voló la cabeza cuando lo entendí, que no existe nadie que lo controle. Bitcoin no es una compañía. De repente ves noticieros y el CEO de Bitcoin, no existe CEO de Bitcoin. No existe nadie, o sea, nadie es dueño. Nadie es dueño. Hace poco hice una publicación, hablaba en un artículo de si el software o la tecnología Bitcoin era confiscable. No es confiscable y puede ser una novedad, pero debemos de partir de que algo no es confiscable si no es confiscable. Algo no se puede confiscar si no es confiscable. ¿Por qué? Porque mucha gente habla de que el gobierno puede tomar el control del software de Bitcoin y puede desaparecerlo. No, el software está ahí. De hecho, yo estoy seguro que ya los principales gobiernos, Estados Unidos, El Salvador, que ya adoptó como moneda de curso legal Bitcoin, ellos ya tomaron el código, ya lo estudiaron. Entonces, el código está en un entorno open source, que es un entorno de código abierto, que lo crea una comunidad de desarrolladores, un solo desarrollador, no importa, y lo pone como licencia abierta para el que quiera usarlo, para el que quiera ajustarlo, para el que quiera estudiarlo, para el que quiera robustecerlo. Entonces, eso mismo sucede con el desarrollo de software de Bitcoin y prácticamente con todo el entorno cripto. Todo el desarrollo de software es prácticamente abierto a que lo auditen, ¿eh? O sea, cualquiera puede entrar a ver el desarrollo de software de Bitcoin y lo puede auditar. Así es como ha crecido la comunidad de desarrolladores de Bitcoin. ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma tal vez entran queriendo auditarlo y encuentran una maravilla y dicen, pues yo quiero ser parte de esta comunidad. Muchos han encontrado errores que obviamente han abonado evidentemente en el buen funcionamiento de Bitcoin. Entonces, por estas y muchísimas razones más, Bitcoin es un dinero 100% digital, porque además es auditable, porque además es transparente, porque además es descentralizado, porque nadie lo controla. Por todas esas características es que este dinero a través de Bitcoin es... bueno, digo, a lo mejor ahí no coincidimos en el concepto, pero para mí es una evolución totalmente del dinero, cómo se ha ido creando. Creo que esta es bueno, no sé, tal vez yo como soy bitcoiner, no soy maximalista porque también me gusta cripto, pero encuentro, o sea, todo lo que sé, que de alguna forma lo transmito aquí, lo transmito en muchos lugares, a mí me vuelve la cabeza saber todo lo que está haciendo Bitcoin, porque después cuando entiendes lo que sucede en el sistema tradicional, dices, pues sí, por eso los gobiernos, por eso los bancos centrales, los bancos comerciales, no quieren que esto no quieren que esto tenga éxito. ¿Por qué? Pues porque contraponen todos sus intereses. Creo que ya en otro episodio ya aclararé para Milton y para todos mi postura acerca del uso de la palabra evolución, pero no será este momento. Creo que
volvamos a redirigirnos a los criterios que usamos al principio de la conversación. Entre ellos era transferibilidad, valor intrínseco, ¿no? Entre otros, durabilidad. Divisible. Divisibilidad. ¿Bitcoin es divisible? Totalmente. Un Okay. Bitcoin se divide, 1,000 millones de sats equivalen a un Bitcoin. Okay. Entonces, tú puedes comprar, no necesariamente tienes que comprar un Bitcoin, puedes comprar fracciones que son llamados satoshis o sats. Satoshis porque, en teoría, el que creó toda esta parte de Bitcoin es un alias, al final de cuentas es un alias, y ese alias es Satoshi Nakamoto. Pero no sabemos quién es, si es una persona, una institución compuesta por personas, un grupo de personas. Cada quien va, como cuando entienda Bitcoin, va a decir, no, a mí me parece que es una mujer. Para mí me parece que era un grupo de personas. También me parece tan durable y transferible como es la comunidad de los Bitcoiners, ¿no? O sea, es durable porque la respalda no solo una persona, es una base de datos distribuida, ¿no? Y es transferible por la misma red, por la misma naturaleza de la base de datos, ¿no? Eso contesta las otras dos. Creo que la más importante, ¿tiene valor? ¿Y por qué? Yo tengo una respuesta, pero quisiera escucharla. Sí, tiene valor porque a lo largo de la existencia de Bitcoin, que son aproximadamente 13 años, la gente le ha dado valor, la gente le ha dado la confianza. Entonces, cuando tú entiendes qué es Bitcoin y que puede servir como un intercambio de valor, entonces tú mismo das el brinco y dices, pues sí, en lugar de que me pagues con dinero fiat, págame con Bitcoin. ¿Por qué? Porque confías en Bitcoin. Respaldado por la confianza, respaldado por la tecnología, respaldado por todos estos elementos que te acabo de mencionar. Claro, y creo que la confianza, volvemos a los ejemplos primitivos, ¿no? Depende de la sociedad. En una sociedad global, pues la confianza es global. Y la confianza se da en la tecnología, ¿no? Porque es un sistema de no confianza en muchas maneras. No, pero además Bitcoin nace como Don't Trust, Verify. No me creas, verifica. Todo está, obviamente está en Internet y está al alcance de todos. Tú puedes rastrear, tú puedes ver las transacciones. Justamente, es como si el banco te abría la base de datos. Así. Sí. Evidentemente, eso nunca va a suceder. En la historia de la humanidad nunca va a suceder que un banco te diga, mira, aquí están mis movimientos. No lo va a hacer. Yo tengo otra respuesta que va de la mano con la confianza, pero creo que es un poco más cínica mi respuesta. ¿Cuál es la alternativa? ¿Papelitos? ¿La alternativa a qué? A Bitcoin. O sea, mi respuesta es más cínica. Estoy de acuerdo con lo de la confianza, pero mi respuesta es cínica en el sentido de que, ok, o sea, yo soy una persona que digo, ok, ¿qué es dinero? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? ¿Qué alternativas tengo? ¿Trueques? Pues ya no funcionan. Moneditas de oro, a lo mejor de conmemoración, ¿no? Pero no para comprar en Abarrotes o en Liverpool. ¿Qué más? Papelito, funciona, pero como que tengo mis dudas, no tiene mucho valor, siento que me están dando pura porquería, ¿no? Bitcoin, si comparo todas las demás, creo que es la mejor. Entonces, creo que yo lo veo desde una perspectiva más cínica, o sea, comparando las alternativas, creo que Bitcoin es ok, tengo confianza en este nuevo invento y no me están dando papel higiénico. Perfecto. Sí, porque atrás está todo, o sea, el respaldo que de todos los actores que intervienen dentro de Bitcoin están, y vuelvo a lo mismo, Don't Trust, Verify, está la lista de los mineros, está el blockchain y hay validadores, o sea, es una base de blockchain, es una base de datos distribuida de tal forma que cuando tú generas una transacción, a diferencia del banco, que es completamente cerrada su infraestructura, aquí la blockchain, todas las blockchains funcionan igual, se distribuyen, se van a cientos y miles de computadoras esa transacción. Ahora, no es que solamente se vayan y cada uno tenga el registro de esa transacción. No, justamente es una cadena de bloques. Por eso cadena de bloques es la traducción de blockchain. ¿Y qué sucede? Si una persona que tenga como respaldo
esa transacción y esa persona la quiere manipular, pues resulta que de alguna forma todas las demás miles y cientos y miles de computadoras reciben esa alerta de que alguien quiere manipular esa transacción. Entonces, para poder hacerla necesitaría un consenso del 100% en el sentido de que, ok, yo quiero que esa transacción donde yo me pasé $100 en Bitcoin, quiero ponerle otros 3 ceros. Tendrías que convencer a todos, a esas cientos y miles de computadoras, a que todos hicieran ese cambio dentro de esa transacción para que fuera real. Evidentemente, pudieras pensar que sí se puede, que sí es vulnerable el blockchain a través de esto nada más. ¿Cuándo vas a convencer? Si 3, 4 personas, 5 personas no se ponen de acuerdo, ponte de acuerdo con cientos y miles que además no conoces. Sí, correcto. Pues es muy interesante, creo que todavía nos quedan muchos más episodios, hay mucho tema de conversación. Hay que hablar más de... Un episodio especial no sé, del solsticio de verano sobre progreso y evolución, entre ellos. Pero bueno, fuera de bromas, creo que hay mucho tema todavía por compartir, por hablar, y lo dejaremos para la próxima semana. Sí, podemos ahí seguir hablando de Bitcoin. Tal vez en otro episodio le damos más peso allá a Bitcoin, todos los usos, por qué sirve como dinero, por qué sirve para proteger tu dinero fiat, por qué lo puedes autocustodiar, algo que es muy complicado. Tú hablabas de la transportabilidad, o sea, llévate lingotes de oro cuando cambias de residencia, no lo puedes hacer. Bitcoin, a través de tu wallet que está en el celular, que además no es la ideal, no es la mejor cuando tienes demasiada riqueza acumulada. Lo ideal son wallets como tipos USBs, y eso es lo único que tienes que agarrar para llevarte toda tu riqueza a otro país. Bitcoin es globalizado, o sea, el dinero se volvió más global. ¿Por qué? Porque Bitcoin en cualquier parte del mundo te lo reciben y Bitcoin no hay un intercambio de divisas, sigue valiendo lo mismo Bitcoin aquí, en Japón, en Australia, en Argentina, donde sea vale exactamente lo mismo. Correcto. Lo único que es convertible de divisas a Bitcoin, ¿no? O sea, hay una paridad. ¿No? Sí, en un principio sí, porque pues, todavía ¿Tienen que? Seguimos en una economía dolarizada, ¿no? Entonces, y eso, quién sabe cuándo cambie. Y no solo dolarizado, ¿no? Puede ser no sé, de yenes japoneses a bitcoins, ¿no? O sea, no, claro, dolarizado, pero más bien, vaya, fiatizado, ¿no? Fiatizado. Porque sí. Es un nuevo término, ¿no? Término data school. Pero bueno, gracias Milton, creo que nos extendimos un poco, pero fue una gran conversación y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Recuerden, Data School, aprendemos todo esto y más, no solamente de cripto con el buen Milton, también de inversiones, también con Milton, de temas de análisis de datos, temas de ciberseguridad, todo lo que sea tecnológico y digital con Data School. Muchas gracias. Listo, Joel. Pues agradecido nuevamente de estar por acá con estas pláticas de cripto en Data School. Y bueno, pues un abrazo a todos donde quiera que estén y nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos, que tengan buen... técnicamente la mitad de la semana, ¿no? Jueves, miércoles, pero digamos que ya es casi fin de semana. Buen fin de semana. Sí es, Joel. Listo.